Más de 70.000 costarricenses sufren de algún problema auditivo, esto según el INEC. Y contrario a lo que comúnmente se piensa, la pérdida auditiva puede afectar a personas de cualquier edad, desde que son niños. La pandemia también ha provocado que cada vez menos personas asistan a realizarse su examen auditivo que podría detectar algún problema. Bueno, hoy vamos a conocer cuáles son las causas más comunes según la edad. Incluso mamás y papás o cuidadores de niños, pongan atención porque hay costumbres que tenemos que podríamos más bien afectar la audición de nuestros niños. La doctora Silvia Bonilla está con nosotros y recuerde que usted puede también realizar sus preguntas al número de teléfono 905-611-0611, este que aparece en pantalla, o también a través de un mensaje a nuestro WhatsApp 8708-1175 y de inmediato vamos a este importante tema porque, como les digo, no conoce ni de género ni de edad. Doctora, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por tenerme acá. Bueno, hablábamos de que precisamente no hay edad para tener problemas auditivos. Muchas veces lo relacionamos con la vejez, sin embargo, no es así. Correcto, por eso nosotros los audiólogos promovemos tanto la detección temprana, haciéndonos una evaluación auditiva por lo menos una vez al año. En Costa Rica tenemos la ventaja de que nuestro sistema de salud es muy robusto y desde que los bebés nacen se les hace un tamizaje auditivo neonatal. Es decir, que desde que nacen ya sabemos si la audición viene en condiciones óptimas para poder captar el sonido y poder desarrollar el lenguaje, y a partir de ese momento se recomienda hacer una evaluación auditiva por lo menos una vez al año, principalmente en la edad de escolar, cuando los niños están aprendiendo, necesitan poner atención para detectar a tiempo alteraciones que nos podrían afectar permanentemente. Sin embargo, a partir de toda la vida, o más bien durante toda la vida, doctora, estamos expuestos a sonidos fuertes o contaminación sónica que a veces hasta dejamos de percibir, pero que está ahí, que puede traer consecuencias. Correcto. Una de las razones más frecuentes de pérdida auditiva en las personas adultas es por exposición a sonidos intensos. Y no necesariamente es porque trabajemos expuestos al ruido en alguna fábrica de producción masiva, sino también porque ahora estamos expuestos más a sonidos por los audífonos, por el teletrabajo y por las clases virtuales también. Vamos a ver las siguientes pantallas donde vamos a ver estas posibles causas dependiendo de la edad. Está en los niños, por supuesto que hay más, pero estas son, por decirlo así, algunas que quisimos destacar. El uso de aplicadores. El uso de aplicadores es muy frecuente, mamá, papá en casa, que estamos acostumbrados a limpiar los oídos, y los aplicadores más bien no se recomiendan, están contraindicados, porque nosotros en el conducto, y aquí les traje un modelo para que lo veamos, el conducto auditivo es muy cortito. Entonces, al final de ese conducto lo que tenemos es una membrana timpánica. Si yo introduzco cualquier cosita que sea más pequeño que el dedo meñique, podemos llegar a lesionar las paredes del conducto o inclusive hacer una perforación timpánica. Entonces, ¿cómo nos vamos a limpiar los oídos? Con los codos. Es decir, con nada. Los oídos se limpian solitos. El mismo oído va sacando el cerumen que no necesita. El cerumen está hecho para proteger al oído. Es la cerita. Exactamente, el cerumen que nosotros conocemos que es viscoso. Está diseñado para que no entren insectos, que no se alojen bacterias u hongos dentro del oído que nos podrían generar lesiones o infecciones en el oído. Entonces no lo tenemos que sacar. ¿Cómo lo vamos a limpiar? En casa, con el dedito meñique, una servilleta o un pañito hasta donde llegue el dedo. Nada más. Vamos a dejar de utilizar cualquier tipo de herramienta que se nos ocurra en casa para limpiar los oídos porque está contraindicado. Y si queda algo que no llega a nuestro dedo meñique, ¿qué hacemos? Eso se tiene que quedar ahí porque tiene que proteger, está protegiendo. El cerumen tiene que estar en el oído. Lo que ya no necesita el oído es lo que va sacando, que es lo que vamos viendo aquí afuerita. Eso es lo que tenemos que limpiar nosotros. Bueno, pasamos a los jóvenes también, que yo creo que se extiende también a la edad adulta de alguna forma, que es música, volumen alto, que podemos hacer la diferencia, doctora. Podemos poner los parlantes a un alto volumen, pero también los audífonos. ¿Qué es más perjudicial? ¿Cuál es la diferencia? Depende del volumen. Si estamos en un ambiente rodeado de parlantes, el volumen al que se recomienda es menor a los 85 decibeles y ojalá utilizar protección auditiva. Si estamos expuestos a sonidos mayores a 85 decibeles durante 8 horas o más,
podría generarse algún tipo de lesión auditiva, que en este caso es muy importante recalcar que estas lesiones auditivas son de tipo permanente, son progresivas, son silenciosas, por así decirlo, porque la persona no se da cuenta hasta que llega a un nivel bastante significativo, pero que son 100% prevenibles. Doctora, pero digamos, alguien que está escuchando música, sobre todo una persona joven, no está midiendo los decibeles. ¿Qué parámetro podemos usar para saber que nos estamos pasando del límite? Cuando utilizamos audífonos, que ahí cambia, lo que podemos aplicar es la regla 60-60. ¿Okay? La regla 60-60 nos dicta que podemos utilizar a un máximo de 60% del dispositivo durante 60 minutos continuos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora ya los teléfonos vienen con una alarmita, si le subimos mucho el volumen podemos saber que es un volumen que podría ser perjudicial, pero también podemos medir en cuanto al volumen que nos estamos exponiendo, y si tenemos que trabajar con audífonos, que ya en estos días pues es más frecuente, yo lo que les recomiendo es que cada 45 minutos descansemos 15 minutos en completo silencio. ¿Afecta en algo los audífonos, sobre todo los que se introducen, o no necesariamente? No necesariamente. Si estamos trabajando con sonido, con audífonos, lo que se les recomienda es utilizar audífonos que tengan insonorización para poder aislar del ambiente, porque cuando nosotros estamos trabajando necesitamos poner atención, tendemos a subir el volumen para poder escuchar más lo que estamos escuchando en el dispositivo, porque necesitamos poner atención. Entonces, si nos logramos aislar del ruido ambiental, podemos medir un poco mejor el volumen y no tener que exponernos tanto. Tenemos una llamada, pero antes quiero terminar con la pantalla. Después de los jóvenes, los adultos, trabajos con alto nivel de ruido, que incluso se habla hasta de los choferes de bus que están todo el día en la calle expuestos al sonido, y adultos mayores que se da un deterioro por edad, pero también por el uso de medicamentos. Y antes de detallar esto, vamos a atender nuestra llamada. Doña María Eugenia, adelante con su consulta. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que me dan. Yo tengo un nietito de 9 años, el cual él convive conmigo actualmente por la pandemia. Y algo que me llama poderosamente la atención de él es que cuando él ve televisión, especialmente con la televisión, él lo tiene que escuchar con muy alto volumen. Y yo tengo que estarle llamando la atención para que él me lo baje, porque yo soy de las personas que, a pesar de mi edad, yo escucho muy bien en bajo. Yo tengo que estar con volúmenes muy bajos y escucho perfectamente. Pero el caso de él me preocupa porque con 9 añitos él la televisión la tiene que ver a alto volumen y es algo escandaloso. Entonces eso a veces molesta para con uno. Yo les agradezco mucho y les deseo una muy feliz tarde. Gracias. Muchas gracias, doña María Eugenia. Y bueno, una interesante pregunta, porque a veces no necesariamente está relacionado con que tal vez el niño no está escuchando. Es como una costumbre de muchos niños, ¿verdad? Correcto, correcto. Los niños tienden a aislarse cuando están entretenidos con algo. Y el sonido pues nos mete, digamos, en ese programa de televisión o en esa película que estamos viendo. Es una manera de entretenernos, ¿verdad? Entonces los niños tienden a subir un poquitito el volumen, pero no siempre es indicativo de que tenemos algún tipo de alteración auditiva. Sin embargo, ¿cómo vamos a descartar si tiene o no tiene? Haciéndonos una audiometría. Ahora que los niños están en escuelas, generalmente les piden, ¿verdad?, que se haga una evaluación auditiva cuando hacen la matrícula escolar. Es muy importante hacer esta evaluación auditiva porque así nos podemos dar cuenta si hay algún tipo de alteración en uno o en los dos oídos que pudiera alterar también la atención del niño. Doctora, ahora que hablábamos sobre el uso de medicamentos en personas adultos mayores, ¿qué tiene o qué relación puede tener un medicamento con la pérdida de audición en una persona? Hay medicamentos que se conocen como ototóxicos, es decir, que son tóxicos para el oído. Nosotros en el oído, nuestro sistema auditivo está compuesto por células muy chiquititas que son las que detectan el sonido y que son las que transmiten el sonido al cerebro. Entonces, algunos medicamentos o algunos tratamientos médicos, como una de sus secuelas o efectos secundarios, podría ser alterar nuestra audición. Pero aquí es importante también saber y dejar claro que cuando una persona tiene una enfermedad crónica y necesita un tratamiento médico, es con su médico con el que tiene que consultar en caso de que presente síntomas como ruidos en los oídos o inclusive pérdida auditiva, para poder hacer los cambios. Tenemos una consulta vía telefónica. Don Carlos desde Cartago, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Es para hacerle la consulta, doctora, digamos, ¿qué solución tengo yo, digamos, ya cuando uno escucha un sonido muy fuerte y tiene un dolor uno en el oído? Solo cuando uno escucha un sonido muy fuerte, digamos, me duele un oído, el derecho. ¿Tiene alguna solución o ya es crónico? Bueno, en ese caso habría que valorarlo porque hay casos en los que se presenta hipersensibilidad del sonido. Entonces, ante sonidos fuertes puede ser que la persona empiece a presentar como cierta intolerancia a la presencia de esos sonidos. También podría ser síntoma de una pérdida auditiva. Entonces, necesitamos hacer una valoración completa para poder descartar que tengamos algún tipo de alteración auditiva y identificar cuál es el nivel auditivo y si podríamos estar presentando alguna intolerancia a los sonidos intensos. Hay otros malestares como esos sonidos que permanecen, ¿cómo es que se llama? El tinnitus o el acúfeno. Que es muy común también. Es muy frecuente. El tinnitus o el acúfeno es un síntoma de pérdida auditiva. El 80% de las veces que se presenta un tinnitus es porque tenemos ya un problema auditivo de tipo permanente. Entonces, si usted escucha ruiditos, generalmente las personas lo escuchan cuando todo está en silencio, cuando ya van a dormir en la noche, ya van a descansar, ahí empiezan a percibir un ruidito que puede sonar en el centro de la cabeza o en uno de los dos oídos, incluso a veces la tonalidad puede variar durante el día. Y es muy importante primero hacer una valoración no solamente auditiva, en el consultorio también se valora el nivel al que está escuchando el ruidito y la tonalidad que tiene. Bueno, definitivamente son cosas que hay que tomar en cuenta, doctora. Y ya para ir finalizando, ¿qué síntomas podemos también nosotros determinar? Porque sobre todo en los niños, ¿verdad? Que tal vez no nos dicen directamente, es que vieras que no escucho. A veces puede ser también en los adultos mayores que les hablamos y vemos que de pronto ya no nos contestan. Son señales que hay que prestar atención, pero ¿qué otras cosas podrían alertarnos? Bueno, el típico escucho pero no entiendo. Ese es uno de los principales, principalmente en adultos mayores. El escuchar o detectar que se presenta algún sonido pero no entender el 100% de lo que está escuchando es uno de los síntomas más frecuentes. Otro es subir el volumen del televisor o evitar hacer llamadas telefónicas porque cuando habla por teléfono no entiende de la información que le están hablando. Entonces, esos son síntomas que nos podrían indicar que estamos presentando algún problema auditivo y el estar escuchando ruiditos en los oídos cuando todo está en silencio también. Recibimos una última llamada, doña Hilda, desde Alajuela, adelante. Buenas tardes. Yo tengo 63 años y desde hace como un mes tengo una picazón en los oídos, especialmente en el derecho. Yo fui al médico, que cuesta tanto ir, ¿verdad? Y el doctor me dijo que no tenía infección, que lo que tenía era como una alergia. Entonces me mandó prudometolona, algo así. ¿Cómo se llama? Pero no me ha hecho absolutamente nada. Entonces ya yo quisiera saber porque uno va a la farmacia y le dicen que es que puede tener una infección. Entonces no le venden. Entonces yo quisiera saber cómo qué puedo usar porque es desesperante. Muchas gracias. Gracias. Esto está relacionado muchas veces con la producción de cerumen. El cerumen lo produce el metabolismo de las personas. No todas las personas producen la misma cantidad de cerumen. Entonces, cuando hay poca producción de cerumen en el oído, hay poca humectación, por así decirlo, de la piel del conducto y esto podría generar algún tipo de resequedad. Entonces, habría que revisar o sería importante revisar si lo que tenemos es una resequedad en el oído y si más bien lo que necesitamos es humectar el oído. Si persiste la picazón, sí sería importante hacer algún tipo de cultivo para entonces identificar y tratar con el médico qué tipo de otro tratamiento se le puede enviar. Muchas gracias, doctora. También para más información, ahí están los números de contacto para que, si usted desea hacerse una prueba, también es importante. Decíamos que ahora con la pandemia cada vez más personas, o más bien menos personas la realizan y es importante al menos una vez al año.